empezar esta sesión, en forma extraordinaria, les quiero comunicar que nuestro secretario hoy día se encuentra de cumpleaños, cumple 42 años trabajando en el Congreso. Ahí me la devolvió porque me dijo que ayer me habían robado las licencias. Bueno, el señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor secretario. Gracias, estimado presidente. Se da cuenta de los siguientes oficios que han llegado a nuestra comisión. Oficio del Tesorero General de la República, señor Hernán Novicelli, por el cual responde nuestro oficio 11, sobre recaudación y eventuales acciones de cobro respecto a multas impuestas a profesionales emisores de licencias médicas por la Superintendencia de Seguridad Social. Confirmaciones para asistir a la sesión de hoy del presidente nacional, para la sesión de mañana, del presidente nacional de Empleados Fiscales, ANEF, don José Pérez, que asistirá junto al secretario general, señor Carlos Insunza. Asimismo, había confirmado para esa sesión el señor Forni, el presidente de las cajas de... Marcelo Forni. 3. Confirmaciones para la sesión de hoy de la señora ministra de Salud, doña Jimena Aguilera. Junto a la señora ministro concurren su jefe de gabinete, señor Javier Menay, el coordinador legislativo, señor Cristian Miquel, el asesor jurídico del Ministerio de Salud, señor Manuel Pérez, y el jefe de asesores, señor Manuel Nájera. Asimismo, confirma la Superintendencia de Salud, la subsecretaria de Salud Pública, señora Andrea Aldaville, asiste junto al asesor legislativo, señor Camilo Brauchi. El subsecretario de Redes Asistenciales, señor Bernardo Martorell, en cuya representación concurre la jefa de la División de Gestión y Desarrollo de las Personas del Ministerio de Salud, señora Verónica Bustos. El superintendente de Salud, señor Víctor Torres, quien concurre junto a la asesora legislativa, señora Natalia Castillo, y a la jefa de comunicaciones, señorita Jimena Gutiérrez. El director del Fondo Nacional de Salud, FONASA, señor Camilo Cid, quien asiste junto al jefe de División de Planificación y Desarrollo Estratégico, señor Matías Goyenechea. La directora del Hospital El Carmen de Maipú, señora Patricia Mellado, en cuya representación concurre la directora subrogante, señora Ingrid Luengo. Y finalmente un reemplazo para la sesión de hoy del diputado señor José Carlos Mesa al diputado señor Agustín Romero. Esa es toda la cuenta, estimado presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. ¿Sí? La ministra quiere emitir una palabra sobre la cuenta. Sí. Muchas gracias, presidente. Solo aclarar que el subsecretario, se excusó, como usted habló con ustedes, que en representación del gabinete viene el jefe de asesores, don Manuel Nájera, que viene la jefa de la división jurídica del ministerio y la directora nacional del COMPIN, junto con la comitiva, para que lo agreguen en la sesión. Sí, muchas gracias. Efectivamente, el señor Martorell se comunicó conmigo y entiendo que informó por escrito a la Secretaría porque tenía un viaje fuera de madrugada, así que estaba complicado para poder asistir hoy día. Bien, estimados colegas y estimadas colegas, la sesión de hoy día tiene por objeto... perdón, diputado Becker, pidió la palabra. Muy breve, presidente. Buenas tardes. Saludar a la señora ministra y a quienes la acompañan y a los colegas diputados. Se había hablado de que iba a haber un punto de prensa ahora en el Pensador a propósito del tema de las licencias médicas, que me gustaría que si alguien tiene algún antecedente lo pueda aclarar. Y por otro lado, presidente, un tema que seguramente lo vamos a tocar y va a ser motivo del informe final, dice relación con las medidas que se van a adoptar con todos los que han cometido este ilícito a propósito del uso de las licencias médicas. Pero lo que yo busco, sí, presidente, con mi comentario, que voy a cortar de inmediato, es que exista la misma mano para las acciones que se van a adoptar. Porque hay alcaldes que han
han sacado a la gente, que me parece bien, y hay otros alcaldes que están dilatando los sumarios en forma increíble. Y hay unos servicios que probablemente han sacado gente, otros que lo están dilatando. Entonces, eso parece absolutamente injusto. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Becker. Sí, efectivamente yo también tengo información, me dice la diputada Medina que también ella, que los criterios que están usando algunos ediles son disímiles, ¿no? Entonces, bueno, no sé cómo se va a regular eso, porque la semana pasada estuvo en la sesión el presidente de la Asociación Chilena de Municipios, el señor Gustavo Alessandri, y bueno, él nos comentó que estaba escapada de su facultad de regular o establecer una norma o una vara respecto al comportamiento de los ediles. Pero efectivamente es un tema que preocupa e incluso hay sanciones que son iguales para personas que tienen comportamientos totalmente disímiles también, ¿no? Entonces hay gente que, no sé, estuvo 2 días con licencia y hay otros que duró meses, qué sé yo. Bueno, no sé cómo se va a regular eso, la verdad. Bien, ¿alguna otra palabra sobre la cuenta? La diputada Osandón. Diputada, por favor. No solo, presidente, bueno, saludar a la autoridad, ministra, secretario de antiguos colegas, ambos dos. La cantidad de oficios que tenemos, de todos los que tenemos, solo hay 3 o 4 contestados. Estamos ya a puerta de terminar la investigadora. No sé si se pueden reiterar o hacer algunas gestiones, pero efectivamente, por la cantidad que hay, me parece que no vamos a tener insumos para escribir el informe. Eso, presidente. ¿Podría pronunciar la Secretaría, por favor? Presidente, efectivamente hay oficios, no los tengo en estos momentos, que no se han respondido. Si lo tiene bien la honorable comisión, se podrían reiterar las peticiones. No hay ningún problema en eso. Secretario, respecto a los casos para responder los oficios que Presidente, por lo general son 30 días que tienen constitucionalmente para responder la consulta en cuanto a fiscalización. Entonces, ¿le puedo hacer un requerimiento, señor secretario? Si pudiera usted tener a bien hacer una hoja de ruta para saber cuándo se ofició y cuánto tiempo ha pasado para ver si están cumplidos los plazos o no. Lo que pasa es que... Disculpe la... Sí, perdón. Lo que pasa es que yo encuentro que tiene toda la razón la diputada Santón, porque efectivamente es un insumo necesario para evacuar el informe de la comisión. Entonces, si no tenemos esta respuesta, se nos va a dificultar la labor y ya estamos a puerta, nos quedan pocos días. Podemos solicitar que respondan a la brevedad posible. Lo que pasa es que los plazos de la comisión investigadora son 60 días, se hace y 30 días es como en la mitad de la investigadora. Por lo mismo vamos a hacer presente que urge que nos respondan a la brevedad. Diputada Delgado. No, presidente. Ya, tiro la diputada. Estaba con la palabra. Espera. Es que estaba revisando los oficios y tenemos desde junio oficios despachados. Nosotros en la Comisión de Cultura, a todo quien nos respondió oficios, los mandamos a la Contraloría y ahora tenemos la respuesta de todos. Le pido, envía a la Contraloría todos los que ya pasaron el plazo. Gracias, presidente. Lo someto a consideración de la comisión, ¿les parece? ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo y todas? Muy bien. Diputada Astudillo, por favor. Sí, presidente, en relación a lo que se comentó por parte del diputado Becker y que usted reafirmó, yo creo que también sería bien importante que oficiáramos como comisión investigadora a todos los servicios públicos que tienen problemas de licencia médica, solicitando que nos informen en qué estado van los sumarios. Yo creo que puede ser una forma también de presión que podamos hacer para que no suceda esto de que algunos están avanzando más rápido que otros o que algunos se queden ahí durmiendo sin que hayan consecuencias. Entonces yo le pido que redactemos un oficio que involucre a todos los servicios públicos que hayan tenido funcionarios que hayan abusado de esta licencia médica y que nos reporten el estado de los sumarios.
De acuerdo, diputada Astudillo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Yo quería agregar, ¿se fue el diputado Becker? ¿Salió, parece? Sí, había otra preocupación que tenía esta comisión antes de entrar ya en la sesión misma, que tenía que ver con algunos funcionarios que cuando se vieron sorprendidos por estos procesos administrativos, renunciaron y después fueron contratados en otras reparticiones estatales. O sea, el diputado Becker, lamentablemente no estamos viendo, parece que salió, hizo la denuncia en su momento, entonces yo no sé cómo podemos investigar aquello. Bueno, vamos a tener a la Contralora en una segunda oportunidad y tal vez ahí le podemos hacer estas consultas. Bien, muchas gracias, diputada Astudillo. ¿Alguna otra palabra? ¿Algún varios? Sí, entiendo que, a ver, yo pregunté si estábamos de acuerdo en oficiar a las reparticiones públicas para ver el estado de avance de los procesos sumarios. ¿Les parece? Que es la solicitud que hizo la diputada Astudillo. Ya, estamos todos de acuerdo entonces, secretario. ¿Ah? Muy bien, entremos en materia entonces. La sesión de hoy tiene por objeto recibir la exposición de las autoridades que fueron solicitadas por esta comisión, yo diría transversalmente, comenzando por la señora ministra de Salud, Jimena Aguilera, y de ahí en más, no voy a repetir todos los nombres, así que, ministra, le damos la palabra y le agradecemos su presencia en la comisión. Muchas gracias. Sí, buenas tardes a todas y todos. Tenemos una presentación. Saludar, presidente, por su intermedio a los honorables diputados que son parte de esta comisión. Nosotros hemos organizado esta presentación con una introducción que voy a hacer yo del tema, de la temática, respecto a la importancia que significa el uso del subsidio de incapacidad laboral y la licencia médica. Y posteriormente vamos a seguir con una presentación sobre las acciones administrativas que ha desarrollado el Ministerio de Salud, sobre los planes de ausentismo. Las acciones administrativas las presentará la señora subsecretaria de Salud Pública, sobre los planes de ausentismo, procesos disciplinarios y recuperación de recursos, que lo presentará la jefa de la División de Gestión de las Personas del Ministerio de Salud y la jefa de la División Jurídica, para terminar con el informe del Hospital El Carmen, doctor Luis Valentín Ferrada, como fue solicitado por ustedes en su oficio. Bueno, para introducir, recordar que el subsidio de incapacidad laboral cubre accidente y enfermedad que se llama común, para diferenciarlo de la enfermedad laboral, que es cubierta por la ley 16.744, y esta beneficia a los trabajadores dependientes, independientes y pensionados que trabajan. Recordar que el reposo médico es una indicación clínica para la recuperación del paciente y que muchas veces es la única indicación que permite que la persona recupere su salud, y trae aparejado el subsidio en caso de personas con los derechos descritos. Y esto es uno de los beneficios de la seguridad social, que en el fondo es una prestación económica que resguarda el ingreso económico de los trabajadores que están imposibilitados de trabajar producto de una enfermedad y en forma temporal. ¿Cuál es la gravedad de este problema? Para nosotros el uso fraudulento del subsidio de incapacidad laboral es un tema grave que pone en duda la integridad y la sostenibilidad de la seguridad social. Implica varios puntos que quisiera destacar. El desprestigio de la seguridad social, desprestigia la necesidad y la existencia de este beneficio que ha sido conquistado después de décadas de lucha y esfuerzo por los trabajadores. Tiene consecuencias para los empleados públicos y privados. Aunque el foco actual está en los empleados públicos, es importante reconocer que este fenómeno no es ajeno a los empleados privados. En ambos casos puede tener consecuencias graves para la reputación y la credibilidad de las instituciones y de los individuos involucrados. Para nosotros, por cierto, mucho más grave cuando está en cuestión la reputación de los empleados públicos. Tiene un impacto en la sostenibilidad de la seguridad social. Los recursos destinados a cubrir estos beneficios fraudulentos son necesarios para apoyar acciones sectoriales en el caso de salud y a los enfermos reales. Y además tiene impacto en la credibilidad de la profesión médica y de las profesiones que tienen el derecho a otorgar la licencia médica, la detección de médicos que se dedican a la venta de licencias o que han hecho un mal uso del instrumento, que es relevante para la seguridad social, desprestigia a la profesión médica en su conjunto y puede erosionar la confianza de la sociedad en la capacidad de estos profesionales para actuar con integridad y profesionalismo, lo que también afecta a la reputación del sistema de salud, por cierto. ¿Cuáles son los desafíos que nosotros detectamos en el uso del subsidio de incapacidad laboral una vez que llegamos al gobierno? Primero, se detectó un aumento total del total de licencias médicas anuales, se detectaron uso de licencias médicas para fines distintos al reposo médico,
se detectaron organizaciones destinadas a defraudar el sistema y un alto ausentismo en el sector público. Además, nosotros observamos una presión financiera creciente sobre el sector salud cuando asumimos el gobierno, una concentración del gasto en licencias prolongadas y diferencias en los comportamientos entre los sectores públicos y privados, además de problemas en la fiscalización. Para demostrar un poco la situación y que ustedes vean el diagnóstico, se puede observar ahí, de acuerdo a las estadísticas del suceso, cómo había aumentado el uso de las licencias médicas, en principio a raíz de la pandemia, pero que posteriormente no se normalizó, sino que bajó, pero no llegó a los niveles que uno hubiese esperado de normalización posterior al evento pandémico. Siguiente. En la siguiente lámina ustedes pueden ver cómo se aumentaron los días de ausentismo por trabajador, llegando a un pic, por supuesto, en los años pandémicos, pero que después bajó, pero lejos de llegar a una situación regular o que uno esperaría como normal del uso de las licencias médicas. Entonces ahí se observan las licencias médicas no parentales, el uso que había en días perdidos por trabajador anual en la tabla de la derecha. De 2018 pasamos a 21,8 con un 42% de variación. Los parentales que por otra parte se redujeron y es un cambio que está exclusivamente o más bien concentrado en las licencias médicas no parentales. Esto lleva a una situación de ausentismo por licencia médica que representa cerca de 8 millones de días, lo que equivale a cerca de 30.000 jornadas completas equivalentes. En cuanto a la presión sobre el financiamiento de salud, se observa el uso de la cotización obligatoria, que en el 2023 llegó a 3,7 puntos porcentuales destinados al SIL, el 2024 3,2 y el 2010 era, sin embargo, solamente 2,2 puntos porcentuales de la cotización destinada al SIL. Es decir, que en algunos años llegó a casi 5% de la 5 puntos de la cotización destinada al subsidio de incapacidad laboral. Y si bien se tendió a reducir, siguen siendo cifras muy elevadas. De manera que el gasto del SIL en el FONASA ha tenido un aumento sostenido, llegando a aproximadamente 2 billones de pesos anuales, con un crecimiento del 73% desde el 2019. En este contexto, además, aparece la investigación y los circulares de la Contraloría General de la República, con ciertos hallazgos en la materia, elementos que vamos a revisar posteriormente, que nosotros estábamos también revisando a raíz de toda esta situación que habíamos detectado de aumento de uso de licencias y de la destinación de recursos cada vez más cuantiosos del sector salud hacia el subsidio de incapacidad laboral. Entonces, la Contraloría General de la República, como ustedes ya han observado, encontró en sus circulares consolidados de información circularizada, que es el nombre correcto, relacionadas al mal uso de licencias médicas, la número 9 con las salidas del país durante periodos de licencia, la número 10 con atención de partos durante el periodo de licencia, la número 13, licencias emitidas por emisores investigados por el Ministerio Público, y la 14 sobre funcionarios de las Fuerzas Armadas, Policía y Gendarmería. En la SIC número 9 se evidenció la existencia de 35.546 movimientos internacionales durante los periodos de licencia correspondientes a 25.000 funcionarios públicos. 30,5% de ellos corresponden al gobierno central, casi un 60% a municipios y gobiernos regionales y 10% a otros. Y en el Ejecutivo se identifica a 10.961 funcionarios involucrados, de los cuales 9.293 continúan en el servicio en que se identificó el movimiento internacional. Así que ahí hay 10.182 casos a investigar con los sumarios correspondientes. ¿Cuál ha sido la estrategia de enfrentamiento? Esto quiero enfatizar de que esta situación que nosotros veníamos observando del uso del subsidio de incapacidad laboral es previo a la investigación de la Contraloría y ya había motivado medidas administrativas de fiscalización, medidas legislativas, planes de ausentismo, y a eso se agregan los procesos disciplinarios, algunos que ya habíamos iniciado nosotros en el sector salud y los que son a consecuencia de las circulares de la Contraloría. Las medidas administrativas, como dije, las va a detallar la subsecretaria y yo voy a presentar ligeramente y brevemente, para no alargarnos demasiado, sobre la estrategia legislativa. Dada la situación problemática que nosotros habíamos encontrado, diseñamos una estrategia legislativa que de alguna forma enfrenta los tres aspectos relacionados con el uso de la licencia médica. Uno, en los emisores de la licencia médica, la ley de licencias médicas grandes emisores. Otro, en la fiscalización de la licencia médica, que está en el proyecto de ley de modernización del Sistema Nacional de Servicios de Salud, en discusión actualmente en el Senado. Y el tercero, en el usuario de las licencias médicas a través de los incentivos, de mejorar la estructura de incentivos del uso de licencias médicas, que es el boletín
17.678, que fue el de ingreso más reciente al Congreso. Siguiente, por favor. Aquí se observan los contenidos en resumen de las leyes. Esto es importante destacar que anteriormente había muchos años en que no se había hecho legislación respecto al uso de licencias médicas y que estos proyectos, algunos de los cuales venían del gobierno anterior, fueron priorizados por este gobierno, fueron discutidos, se le hicieron indicaciones y fueron aprobados por el Congreso, como fue la ley 21.746, que fue ingresada a tramitación en el 2022 por el gobierno del presidente Piñera, en paz descanse, y publicada el 24 de mayo de 2025. Esta aumenta las facultades de la SUCESU y de la CONPIN, eleva las sanciones a los prestadores médicos en los casos de mal uso de licencias médicas y entrega una serie de medidas de difusión de prestadores sancionados y frecuencia de emisión con el objetivo de prevenir el mal uso. Después está el boletín 17.375-11 de enero del 2025, el proyecto de ley de modernización del Sistema Nacional de Servicios de Salud, que busca fortalecer las instituciones del sector y dentro de ello la tramitación y contraloría médica de las licencias médicas, para lo cual se da facultades a FONASA para asumir esa contraloría. Y finalmente el boletín que está todavía en trámite. El boletín 17.678-11 de julio de 2025, que se ingresó, tramita el proyecto de ley que modifica el subsidio de incapacidad laboral con mejoras paramétricas y nuevas facultades a CONPIN para acceder a información de instituciones públicas y privadas para verificar el reposo médico, porque el proyecto anterior traslada a la Contraloría, pero la verificación del reposo se mantiene en la CONPIN, y para solicitar antecedentes de manera preventiva a los 180 días de licencias médicas. También incluye las licencias rechazadas en la contabilización para salud irrecuperable, que es una situación que nosotros tenemos hoy, que hay personas que tienen licencias médicas prolongadas, van al proceso de salud irrecuperable, y sin embargo quedan en una situación en la que se considera que su salud es recuperable y sin embargo todavía no es recuperada y no tienen derecho a discapacidad y tienen rechazadas las licencias porque exceden el periodo de una licencia médica que es temporal. Por lo tanto quedan como en un limbo que estamos tratando de regular en este proyecto de ley. Eso es a modo de introducción, decir que nosotros como ministerio consideramos grave toda la situación del uso de las licencias médicas. Como dije en un principio, se pone en riesgo un beneficio importante de la seguridad social y que se ha estado trabajando desde el año 2022 en mejorar la fiscalización de esta licencia médica y las distintas medidas que mencioné y que la subsecretaria, por su intermedio, presidente, va a empezar a detallar en lo que se refiere a acciones administrativas desarrolladas por el Ministerio de Salud. Muchas gracias, ministra. Yo les propongo que escuchemos las distintas intervenciones y después procedamos a hacer las consultas para la respuesta del caso, ¿ya? Subsecretaria, bienvenida, la escuchamos, gracias. Muchas gracias, presidente. Un gusto saludarlo, como siempre. Y por su intermedio también extiendo mi saludo a los honorables integrantes de esta comisión. Yo hoy voy a presentar, como decía la ministra, las medidas administrativas que hemos desarrollado desde el Ministerio de Salud. Algunas de esas ya son conocidas por ustedes, se las hemos presentado acá, pero quiero hacer algunos énfasis en algunos puntos que ya hemos conversado porque son particularmente relevantes, y también quiero compartir con ustedes información de acciones y hallazgos nuevos que tenemos gracias al trabajo de fiscalización de la CONPIN. Este gráfico que vemos acá refleja lo mismo que ya mencionaba la ministra al inicio. Quiero acentuar la tendencia al alza que se observa hasta el 2022, que por primera vez se observa un quiebre en esa tendencia el 2023. Y eso coincide y se explica, siguiente, gracias, porque el 2022 se inician las fiscalizaciones masivas a grandes emisores, que son quienes definimos como los prestadores que emiten más de 1.600 licencias médicas en un año, que comenzó como un piloto de la región metropolitana. De este piloto, el resultado fueron 31 personas, 31 médicos detenidos y 29 formalizados por fraude al fisco. El 2023, entonces, se observa el primer quiebre con una tendencia a la baja en licencias médicas, y a consecuencia de esto, el 2024 se agregan todas las regiones del país, porque hasta el 2022 y 2023 fue la metropolitana y el 24 ya comienza en todo el país. Y se elabora también un modelo estadístico para la fiscalización muestral de prestadores con una selección más estratégica de todos los prestadores a ser fiscalizados. Acá en esta gráfica es interesante identificar uno de los criterios. El gráfico que ven muestra el criterio de la intensidad de la emisión anual como un criterio para
hacer la fiscalización basada en riesgo. Acá lo que se observa, en las barras está la cantidad de prestadores que tienen el comportamiento descrito en el eje horizontal, es decir, un 80% de los médicos emite menos de 200 licencias médicas al año. Y la curva roja, por tanto, es la frecuencia acumulada. Entonces podemos de acá al tiro identificar que esto es del año 2024. El porcentaje de médicos que emite más de 1.600 licencias al año es solamente un 0,6%, es decir, es muy atípico y es por eso que salta como un criterio de riesgo que es evidente. Pero además hay otros criterios de riesgo que fue elaborando la COMPIN para poder hacer la fiscalización automatizada, más allá de la emisión anual, porque también hemos visto que ha cambiado el comportamiento de la emisión sin fundamento médico, que ya no necesariamente se basa solamente en cuántas licencias al año, sino que en cuántas licencias al día. Hay otro indicador de riesgo por grupos de diagnósticos que se repiten, por licencias con tiempos prolongados, licencias la recurrencia de las licencias, otro indicador de riesgo por licencias médicas que son rechazadas para cada uno de los emisores, las licencias médicas anuladas, la cantidad de licencias por centro de emisión y el indicador de riesgo que también se suma por licencias médicas que se emiten a funcionarios públicos. Así tenemos una visión más general de perfiles de riesgo. El 2024, en total, se fiscalizaron 2.083 prestadores médicos con foco en estos perfiles de riesgo. De ellos, el 80% emitió más de 1.000 licencias en un año. De aquellos que fueron fiscalizados, se sancionó a 1.152 prestadores por no presentar antecedentes que acreditaran que existió un acto médico detrás de la emisión de ese reposo médico. Y esto representa un 55% de los fiscalizados. Ahora, si uno desagregara esta cifra por cantidad de licencias emitidas, el porcentaje de médicos que fueron sancionados aumenta según el tramo en el que están, y eso es coincidente con lo que yo mencionaba sobre el perfil de riesgo. Vemos acá también que del 2022, como yo les mencionaba, esto comenzó como un piloto muy específico en la RM, que el 2024 se amplía a nivel nacional y por eso en el gráfico vemos en la línea azul la cantidad de médicos fiscalizados acumulados que va aumentando con el tiempo y de aquellos los médicos que han sido sancionados. Hay otras líneas de fiscalización basada en la inteligencia de datos, por la información que tiene disponible la COMPIN, y de esos quiero destacar los siguientes. En junio del 2024 se detectaron 122 prestadores médicos públicos y privados con frecuencia de emisión atípica a raíz de denuncias de suplantación de identidad. Estos casos fueron denunciados a la Suceso, a FONASA, al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público y fueron fiscalizados por la COMPIN. El proceso de notificaciones y denuncias a 81 médicos públicos y privados que se emiten a sí mismos desde el 2023 a mayo del 2025. También la COMPIN hizo un análisis y las medidas correspondientes de denuncias de médicos, tanto públicos como privados, que emiten licencias estando ellos mismos con licencia médica. Voy a profundizar un poquito más en esto más adelante. También el análisis de trabajadores públicos y privados que están afiliados a FONASA con doble empleador, que estando con licencia médica trabajan en otro lugar. Y esta es la información nueva que quiero compartir con ustedes, que es un nuevo hallazgo de la COMPIN. Y en proceso de análisis están ahora 8.766 prestadores que emiten en rangos atípicos, menos de 4 minutos. Es decir, no solamente la cantidad total, sino que con qué patrón, la velocidad. ¿No? Es llamativo que se emita licencias cada 4 minutos porque eso no refleja una atención médica. Esta ilustración lo que muestra es el análisis de prestadores que emitieron una licencia médica estando ellos mismos por licencia médica. En mayo de este año se detectaron 1.470 prestadores médicos que tuvieron 3.631 licencias médicas en total, por una suma de 2.657 millones de pesos aproximadamente, y que a su vez emitieron 30.870 licencias médicas estando durante ese periodo de reposo. Se hicieron las denuncias correspondientes y se identificaron patrones de comportamiento que sugieren distintos niveles de irregularidad, desde incumplimientos individuales hasta posibles redes de facilitación o colusión. Entonces acá en el gráfico a la derecha es el análisis de red que hace la COMPIN. Cada uno de estos puntos es un prestador
y acá lo que se observa son cómo se establecen relaciones entre prestadores que se emiten licencias médicas entre sí. Algunos sugieren que hay redes conectadas de varios prestadores y la diferente grosor de las flechas indica cuánta frecuencia hay en la emisión. O sea, mientras más gruesa es la flecha, quiere decir que mayor cantidad de veces ha existido una emisión cruzada entre estos prestadores. Y de esa manera podemos identificar donde hay núcleos de no solamente individuos que incumplen con su reposo médico, sino que eventualmente pudiesen haber, como digo, redes para emisión irregular o fraudulenta de licencias médicas. Siguiente. Y esta es la información nueva que les quería comentar, que es el análisis de los trabajadores, tanto públicos como privados, que lo que tienen en común es que son afiliados a FONASA, que tienen doble empleador y que estando con licencia médica trabajan en algún otro lugar. Es decir, es indicador o potencial indicador de un incumplimiento del reposo médico para recibir una doble remuneración. Esto se hizo con las siguientes bases de datos. Primero, con todos los trabajadores cotizantes de FONASA que reciben alguna licencia médica en este periodo de análisis desde 2023 a mayo del 2025. La cantidad de licencias médicas y tramitadas en la COMPIN, que son un total de 13.900.000 aproximadamente, un poquito más, y la cantidad de registros de cotizaciones previsionales que alcanzan los 110 millones. Es decir, estos son números, un volumen de análisis de datos muy importante, que también habla de la dificultad del análisis y la robustez de la fiscalización que hace la COMPIN, y quiero destacar que todo esto es en base de datos que es propia, es decir, que las tiene FONASA y que es de COMPIN y por ende tenemos acceso total a estas bases de datos, distinto a otras bases de datos que podrían entregar información valiosa para la fiscalización, que hay que solicitarla a otra institución. Aquí se identificaron distintos grupos. El primero es nos parece más importante porque este grupo, que son 951 trabajadores, que en total recibieron 2.844 licencias, tienen en común que tienen una licencia médica de un periodo de 30 días, que la presentan solamente a un empleador, o sea, solo un empleador recibe esa licencia médica, 68% son del sector público, 32% privado, pero presentan cotizaciones por días trabajados en al menos 2 empleadores al mismo tiempo. O sea, acá hay un incumplimiento del reposo que es evidente y por tanto las acciones son el rechazo de su reposo médico, la denuncia a los empleadores, se oficiará a las entidades pagadoras el rechazo para solicitar los reintegros a los seguros respectivos, la denuncia a los sucesos de la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y la fiscalización a los prestadores involucrados para verificar si es que esa emisión tuvo un fundamento médico detrás. Después hay otros grupos donde hay que investigar, porque no necesariamente implica un incumplimiento. Porque, por ejemplo, en este grupo número 2, que son 10.538 trabajadores, es un grupo de trabajadores que presenta licencia de menos de 30 días en un solo empleador, pero cotiza por 30 días en 2 empleadores. Pero puede ser que no exista un incumplimiento dependiendo de la extensión de esa licencia médica y los periodos en los cuales ejerció labores remuneradas en cada uno de los empleadores. Entonces aquí hay que investigarlo. Y así también el grupo tercero y cuarto, por diferentes motivos, no es evidente o no se puede interpretar un incumplimiento de manera directa, pero sí hay un indicio que requiere ser investigado. Estos son los resultados de la fiscalización de los grandes emisores, que es el ejercicio que yo les comentaba que comenzó el 2022. Y acá es importante destacar, como aparece en el gráfico, que del 2022 al 2024 hubo una reducción de un 53% en la cantidad de médicos que tiene este patrón, que se define como gran emisor, con más de 1.600 licencias al año. El 2022 eso era un total de 659, bajó a 309 al 2024. El 2022 representaba un 1,5% del total de los emisores. El 2024 representaba solo un 0,6% del total de los emisores. Y así también disminuyó el gasto que implica sobre el total del subsidio de incapacidad laboral, siendo un 20% lo que se asociaba en costo a estos médicos con este patrón,
que se redujo un 9,1% al año 2024. Entonces se reducen todos los indicadores en cantidad absoluta, relativa y cuánto explica del gasto total. Este gráfico lo que muestra es una relación de dos líneas que hay que mirar en conjunto, que es la evolución de los cotizantes y los días autorizados dentro del subsidio de incapacidad laboral en licencias médicas FONASA. Porque ocurren dos cosas interesantes, que en el mismo periodo de tiempo, del 2020 al 2024, aumentó muy importantemente la cantidad de cotizantes en FONASA, sobre todo por la migración de personas de ISAPRE a FONASA. Pero al mismo tiempo, a pesar de que hay un aumento de la cantidad de cotizantes, hay una disminución de los días autorizados, porque no se puede interpretar directamente la cantidad, la tasa de uso de licencia médica con el gasto asociado al SIL, porque también tiene que ver con la remuneración de cada uno de esos cotizantes. Y si ingresan a FONASA cotizantes de mayores salarios, también entonces el gasto asociado a su subsidio es mayor. Y es por eso que es importante mirarlo de esta manera. También se observa en la siguiente diapositiva, que es lo que acá podemos ver tanto para las ISAPRES como para FONASA y el sistema completo, es el número de días promedio que se paga por cotizante. Entonces aquí se ve el mismo patrón de los gráficos del inicio, que el 2022, hasta el 2022 aumenta, y el 2022 se ve una disminución al 2023, tanto del sistema completo, para ISAPRE y para FONASA. Y esto creemos que es un indicador claro de que la fiscalización en prestadores ha demostrado quebrar esta tendencia a la emisión, pese al crecimiento sostenido en la cantidad de cotizantes a FONASA. Este es el resumen de las medidas permanentes que se hacen para la fiscalización del uso de licencias médicas. Ya he mencionado casi todas ellas, voy a hacer me voy a detener un poquito más en unas diapositivas más adelante sobre el último punto, que son los peritajes médicos con contralores y especialistas en psiquiatría y traumatología. Así que voy a comentar eso un poco más adelante. Pero ahora quiero hablar de medidas que son adicionales a estas medidas que son estables, que es el plan de apoyo al ausentismo, que fue un trabajo que hizo CONPIN con instituciones que sabíamos que tienen un mayor problema de ausentismo, como lo es Junji, y obviamente la responsabilidad de analizar la propia institución, y por eso incorporamos la Subsecretaría de Red Asistencial y todos sus servicios de salud, y la Subsecretaría de Salud Pública con todas las Seremis de salud. En el año 2024 se hizo este análisis que considera distintos estudios o distintos criterios: la revisión de la veracidad de las licencias médicas electrónicas mixtas, la verificación del incumplimiento del reposo por doble empleador, como yo les explicaba que son los nuevos hallazgos que tiene la CONPIN, la verificación del incumplimiento del reposo por salida del país, que este fue el trabajo que se hizo el 2024, con la PDI, la gestión del trámite de salud irrecuperable de funcionario público en las CONPIN del país, asesoría técnica y orientación a diversas instituciones y actividades de difusión sobre el buen uso de licencia médica. Y acá están los resultados de incumplimientos por diferentes causas por institución. La Junji se encontró un total de 225 funcionarios en incumplimiento por alguna de estas causales. En la Subsecretaría de Red Asistenciales y los Servicios de Salud, un total de 49 funcionarios. En Salud Pública, 25 funcionarios en incumplimiento, y algunas otras instituciones como el Ministerio del Deporte, la Corporación Administrativa del Poder Judicial y el Ministerio de Obras Públicas, que también tuvieron un incumplimiento. Todos estos casos se denunciaron al Ministerio Público por mal uso o por fraude, se realizaron todos los rechazos correspondientes y se notificó a los empleadores para el reintegro de estos recursos, con un total general de 302 incumplimientos detectados en este ejercicio específico de la CONPIN el 2024. Como medida adicional, quisiera destacar que estamos además trabajando en la actualización de dos decretos relevantes. El primero es el decreto supremo número 3, que aprueba el reglamento de autorización de licencias médicas por la CONPIN e instituciones de salud previsional. El objetivo es tener más herramientas para los procesos operativos manuales e informáticos en todas las etapas de la tramitación de la licencia médica, y también la modificación del decreto supremo 7, que aprueba el reglamento sobre las guías clínicas referenciales relativas a exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas. Esta es una mesa de trabajo con distintas instituciones y lo que busca la actualización, actualizar el decreto, es el foco en enfermedades de salud mental como una prioridad. Este es un decreto que incorpora
3 patologías y nos vamos a enfocar en salud mental para hacer un apoyo a la Contraloría Médica y también a los prestadores emisores para hacer un mejor uso de las licencias médicas. Estas son las instituciones con las que estamos en trabajo permanente como coordinación intersectorial. Quiero recordar también que hay una página de denuncias, denuncias.milicenciamedica.cl. En 2024 se recibieron más de 1.600 denuncias a trabajadores y a prestadores, que fueron todas revisadas, investigadas y denunciadas al Ministerio Público si correspondía. Y acá quiero, como les anticipé, hablar un poco de los peritajes médicos de segunda opinión. El 2024 se hizo un plan de peritajes psiquiátricos para cotizantes con licencias médicas de FONASA de la región metropolitana solamente. Y en esos análisis, que se hicieron 2.900 peritajes, se encontró que el 82% de esas licencias emitidas por trastornos de salud mental no correspondía el reposo otorgado, ya sea porque no correspondía en esa extensión, no debiesen haber sido así de largas, o porque sencillamente no correspondía como indicación clínica. Entonces, para este año se han destinado 450 millones para aumentar la cantidad de peritajes, para hacer 6.500 peritajes en todo el país, para poder abordar aquellos casos sospechosos y tener mejor fundamento para rechazarlos, con un ahorro estimado de 4.270 millones aproximadamente. Esto es solo ilustraciones de lo que yo les mencionaba previamente, de las otras medidas de la CONPIN, de formación continua con el Colegio Médico, con médicos contralores e instituciones públicas para el buen uso de las licencias médicas. Y quiero comentar otra innovación que ha tenido la CONPIN, que es muy importante para la ciudadanía, que se refiere al tiempo de tramitación de las licencias médicas. Se implementó a partir del 1 de mayo, después el año pasado se hicieron pilotos en regiones específicas, en O'Higgins, en Valparaíso, y el 2025 ya entonces se implementó de manera nacional, de manera masiva, un sistema informático que hace el cálculo de subsidios de manera automática, que antes era manual. Y con esto se disminuyen los tiempos de tramitación, beneficiando a cerca de 380.000 trabajadores al año. Además que estratégicamente, como se automatiza un proceso que antes era manual, no solamente se disminuye el riesgo de tener errores en el cálculo, sino que también libera recursos humanos que se pueden redestinar para otras funciones, como por ejemplo la labor de la fiscalización dentro de la CONPIN. Acá hay un indicador que creo que es bien ilustrador, los tiempos de espera promedio en días, desde que se recibe en la CONPIN hasta que se le paga al usuario la licencia médica. En mayo del 2024 eso era un promedio de 28,7 días y en mayo del 2025 un promedio de 12,8 días, o sea, una disminución muy notoria. Y también quiero recordar que el 96% de las licencias médicas se pagan dentro de los 30 días. Otras gestiones de control están en proceso. Se continúan las gestiones de todos los SIC de la Contraloría General de la República y la coordinación interinstitucional que eso requiere. Se están abordando las indicaciones de los sucesos sobresalidas del país, del sector privado que está en investigación actualmente. Se están impulsando los nuevos mecanismos de control en la emisión y uso, considerando las nuevas facultades de la Ley 21.746, y el impulso a proyectos de interoperabilidad en el Estado. Hay algunos que ya están implementados, que están listos. Eso es la interoperabilidad con Previred, con FONASA, con la Dirección del Trabajo, y en proceso con la PDI, el Registro Civil, Senadis y las cajas de compensación. Acá hay otras acciones de respuesta ante informes los informes consolidados de información circularizada de la Contraloría General de la República. Y acá está el detalle de las distintas acciones de respuesta ante estos informes que está liderando la CONPIN para poder colaborar en estos procesos. Como resultados concretos, en resumen, se han iniciado 1.251 sumarios en el sector salud y 1.698 en otros sectores públicos y privados por malas prácticas médicas, tanto en la emisión como en el uso, que han sido detectados por la CONPIN, esto sin considerar el SIC 9 y 10 de la Contraloría General de la República. Se han realizado más de 2.900 denuncias a trabajadores y prestadores al Ministerio Público. Se ha logrado disminuir a los grandes emisores en un 53% del año 2022 al 2024. Se ha logrado reducir el gasto y número de licencias médicas asociados, con efectos positivos para la sostenibilidad del sistema, un 9,3% menos de licencias tramitadas entre 2022 y 2023.
se ha reducido el porcentaje del 7% de las cotizaciones destinadas a financiar licencias médicas, pasando de 4,9 en el año 2022 a 3,2 en el año 2024, y se ha reducido la tasa de incapacidad laboral, es decir, el número de días promedio pagados por cotizantes en FONASA anual, pasando de 18,8 días el año 2022 a 15,5 días el año 2023, lo que refleja una disminución de un 18%. Esto se lo hemos presentado antes, presidente, pero solo para recordar, acá hay una línea de tiempo que resume las medidas que yo les acabo de exponer, y esto respalda o refuerza que el Ministerio de Salud y la Subsecretaría de Salud Pública, a través de las COMPIN, ha actuado de manera proactiva frente al problema del mal uso y la emisión fraudulenta de licencias médicas, usando al máximo sus capacidades y recursos técnicos y humanos, así como sus facultades legales para identificar y denunciar todos los casos detectados. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, subsecretaria Albagli. Bastante. Sí, ministra, por favor. Sí, presidente, quería recordar de que continúa la presentación sobre los planes de ausentismo y procesos sumariales de la División de Gestión de Desarrollo de las Personas, y también ustedes tenían invitada a la directora del hospital de Maipú. Por si, para que continuemos, si le parece bien, su intermedio a la presentación. Por favor, escuchamos, gracias. Diputadas y diputados. Bueno, me corresponde presentar en qué consisten nuestros planes de gestión del ausentismo, ¿no? Esto es más bien desde la lógica de nosotros como empleador que tenemos funcionarias o funcionarias que presentan ausentismo. Y en ese sentido nuestro plan se divide en dos grandes pilares. Uno son las medidas de control que ustedes ya han estado escuchando en voz de la subsecretaria, particularmente de Salud Pública, porque en eso estamos haciendo un trabajo coordinado con la CONTIN, pero otra también que es importante para nosotros son aquellas medidas que tienen carácter preventivo, porque el objetivo principal de los planes de gestión del ausentismo es justamente la recuperación de la salud de funcionarias y funcionarios para que ellos y ellas se puedan incorporar a trabajar de manera productiva al sector. Entonces, ¿cuáles son estas principales medidas que nosotros hemos impulsado? Son medidas que tienen que ver con mirar los riesgos psicosociales, en el caso de la prevención del trabajo en salud. Uno de los pilares básicos, considerando que el sector, compuesto por más de 210.000 funcionarios, en su mayoría mujeres, son las políticas de cuidado, ¿no? En una línea de conciliación de la vida laboral y profesional. Entonces allí hay una fuerte línea de desarrollo de salas cunas, jardines infantiles y también algunos dispositivos de clubes escolares donde las trabajadoras puedan dejar a sus hijos, especialmente aquellas que cumplen una labor en turnos o labores durante el día y puedan estar, trabajando y entregando estos servicios de salud. Capacitación también en VALS, siendo este uno de los, protectores en el sentido de poder contar con políticas del buen trato al interior de los establecimientos de la salud, la actualización de lineamientos de salud mental y riesgos psicosociales. Nosotros en el diagnóstico que se desarrolló se ve que la causal asociada a presentación de licencias médicas ha cambiado en los últimos años y antes, en el caso del sector salud, las licencias musculoesqueléticas eran las prioritarias, hoy día ya no lo son, están en un segundo lugar y están en un primer lugar hoy. Lo mismo que ocurre a nivel nacional, ¿verdad? Las licencias asociadas a salud mental. Los proyectos de inversión que se hacen en el sector también buscan normalizar los sistemas de turno y en ese sentido todas las inversiones que se hacen hoy día están apuntando a cerrar brechas y a cerrar brechas también en términos de cuál es el sistema de turno en que trabajan nuestros funcionarios. Y en ese sentido hemos ido transitando desde lo que antes era un tercer turno hacia regímenes de cuarto turno, que significa una distribución de la tarea
en el trabajo nocturno y los fines de semana menos extenuantes porque se distribuyen entre 4 personas y no entre 3 como era antes. La realización de EMPA para los funcionarios y también orientaciones respecto del incentivo al retiro. Estas son algunas de las acciones que contemplan los planes de gestión del ausentismo en el ámbito preventivo. Pero, por supuesto, visto la información, ¿cierto?, entregada previamente, también hay una serie de medidas que tienen carácter administrativo que están orientadas a corregir el mal uso que pueda presentarse en este subsidio de incapacidad laboral, ¿cierto? Entonces allí tenemos, por ejemplo, fomento a la presencialidad. Hemos incorporado elementos que favorecen con puntajes, por ejemplo, los médicos o médicas que concursan en los procesos de formación para reconocer justamente con puntaje adicional a aquellos que tienen una mayor presencialidad a lo largo de su destinación como médicos, por ejemplo. Hacemos visitas domiciliarias para comprobar que efectivamente las personas estén cumpliendo su reposo. Hemos fomentado la aplicación de los artículos 151 y 152 del Estatuto Administrativo que tienen que ver con la declaración de salud incompatible o irrecuperable. Hemos hecho detección del mal uso, ya lo decía la subsecretaria de Salud Pública, en este piloto que hicimos con CONPIN. Dispusimos, ¿cierto?, incluimos sumarios cuando se detectaron las mismas causales en general que estaba investigando posteriormente la Contraloría. Se han hecho planes comunicacionales respecto del buen uso de este instrumento de seguridad social y se incorporaron metas específicas de reducción del ausentismo para los servicios de salud y los establecimientos hospitalarios más grandes. En ese sentido, señalar que desde el 27 de septiembre del 2024 y en forma previa a los informes de Contraloría General, ya en los diferentes organismos que componen el sector salud se habían instruido sumarios para investigar tipos de conductas que tenían que ver con el mal uso de las licencias médicas, tal como ustedes pueden ver allí. Respecto de cuáles son aquellos funcionarios que están dentro de los informes que Contraloría ha entregado en los diferentes TIC que conocemos hasta el momento, hay que distinguir entre el número de casos y número de personas que están involucradas. Esto refleja el sector hasta el SIC 15, que es el último que fue por asistir. El 15 es por asistencia a casinos mientras se está con licencia médica. Y en el sector tenemos sobre 9.000 casos informados, pero de esos están involucrados 4.722 funcionarios. De este total se deben investigar 4.521. Hay algunos funcionarios que ya no estaban en servicio al momento de recibir nosotros los SIC. Y se han instruido hasta el momento casi 4.000 sumarios, donde ya hay 38 medidas de destitución de algunos de ellos. Acá básicamente para mostrar también el trabajo que se ha hecho de poder ir caracterizando de la mejor forma posible cómo es el fenómeno de la presencia de licencias médicas en el sector. Y aquí podemos ver el mes de septiembre del año pasado, que tenía un periodo largo de feriado intermedio asociado a las fiestas patrias, y uno lo que puede ver básicamente es que en los días lunes se presenta un mayor número de licencias y va tendiendo a estabilizarse en la semana. Por lo tanto, también allí hemos puesto foco no solamente en las licencias largas de sobre 180 días por funcionario, sino que también en las licencias que nosotros denominamos como cortas y reiteradas, porque da cuenta de una conducta que también es necesario controlar en el sentido de el buen uso de este instrumento de seguridad social. Acá lo mismo y muy coherente con lo que está observado a nivel nacional. En el sector salud, por supuesto que se llegó a un pic de licencias médicas durante la época de la pandemia. En el 2002 llegamos a 35 días promedio por funcionario. Eso se ha empezado a quebrar
desde el 2023 al 2024 y la misma tendencia a la baja la observamos este año a raíz de la aplicación de estos planes de control de ausentismo y también de las medidas preventivas y seguramente al término de este año, considerando los SIC que ha presentado Contraloría, también vamos a seguir bajando en términos de cuántos días promedio tenemos por funcionario. Acá algunos logros específicos, mirando el monitoreo entre enero y julio de este año, hemos logrado reducir los días de ausentismo en un 10%, ahí están las cifras del año 2024 respecto del 2025, a pesar de que hemos tenido aumentos de dotación, como suele suceder en el sector salud, hemos logrado reducir los días de ausentismo. También, y acá sí está el factor dotación presente, ¿cierto? En términos del promedio, hemos reducido en un 12% el índice de ausentismo con corte a julio del 2025 en comparación con el 2024. Y en términos de las personas que presentan licencia médica también se ha observado una reducción de un 4%, aún, como decía, con los aumentos de dotación que hemos tenido entre el año 2024 y 2025. Luego están los reintegros por licencias médicas reducidas y rechazadas, donde también hemos hecho un esfuerzo con los servicios de salud de potenciar esta medida, de gestionar los reintegros y aplicarlos como corresponde cuando hay una licencia que finalmente no ha sido cursada con la extensión que estaba originalmente prevista. Muchísimas gracias. Ministra, entonces. Presidente, si le parece bien, por su intermedio, podríamos terminar la serie de presentaciones para que no tenga que venir en alguna otra oportunidad la doctora. Aquí ya se cambió. Ahí sí. Ahora sí. Muchas gracias a la comisión, muchas gracias, presidente. Les comento, tenemos en nuestro hospital un número de 197 funcionarios involucrados en los casos reportados por la Contraloría referentes al SIC 09. Sí, en este caso existen 19 sumarios instruidos y de estos hay 7 fiscales que ya han pedido la desacumulación de sus procedimientos disciplinarios. Esta estrategia se realizó en vista que cada sumario tenía un número de 12 aproximadamente promedio de funcionarios involucrados en cada sumario. Y los fiscales, frente a las dificultades que tenían para la etapa acusatoria y resolutiva, producto de que cada caso era distinto, con características distintas, se procedió y se está, y en proceso aún, sigue el proceso de desacumulación. De estos 19 sumarios, entonces, tenemos 10 en etapa acusatoria y 2 en etapa resolutiva. Como plan de abordaje del ausentismo, tenemos un comité que está constituido a partir de junio del 2024, cuyo plan de ausentismo lo tenemos desde septiembre del año pasado, y corresponde a todas las políticas ya mencionadas y que efectivamente buscan un efecto más preventivo, ¿cierto?, fiscalizador y también curativo de todas estas acciones que corresponden a funcionarios cuyas licencias médicas son otorgadas para nuestro hospital. Está el comité de ausentismo, y ahí pasó la siguiente, que son las mismas medidas mencionadas, ¿cierto? Y con un fortalecimiento local con el comité de ausentismo que se activa mensualmente y en forma extraordinaria cuando así corresponde. En relación al resultado del monitoreo del ausentismo de enero a julio, podemos ver que existe una reducción de un 18% en los días de ausentismo. A julio del 2025 tenemos 61.654 días
Y el índice de ausentismo también hemos logrado disminuirlo en relación al mismo periodo 2024 en un 18%. Y la reducción ha correspondido en promedio a un 5% en relación a la misma fecha del 24 al año julio 2025. Los reintegros por licencias médicas rechazadas o reducidas en el Hospital del Carmen el año 2024 correspondieron a 20, como dice la cifra ahí, 20.743.000 y el 2025 99 millones. Eso ha significado un reforzamiento de todas las medidas que existían antiguamente desde el año 2022 hasta la fecha, con un fortalecimiento luego de este equipo directivo que está desde el año pasado, 2024, desde mayo del 2024 a la fecha. Hemos fortalecido, reiterado y buscado la manera de poder solucionar con rapidez todos los procesos administrativos que tenemos en el hospital y obviamente con ligereza para lo solicitado por Contraloría. Ahí podemos ver el ausentismo, el año 2024 y el año 2025, en rojo el año 2025, que podemos ver que comenzamos muy parecido al año 2024, pero que hemos logrado una reducción importante para nosotros, ya en el índice global, a julio del año 2025 ya tenemos un 2,1 en relación al 3,5 que teníamos el año pasado. Y teniendo una diferencia de menos 1.4 días de ausentismo de julio 2024 a julio 2025. Eso es mi presentación. Muchísimas gracias por su exposición. Ministra, ¿estaríamos? ¿Si falta alguna otra exposición? ¿No? Bien, agradecemos al Ministerio, también a la directora subrogante, ¿no?, del Hospital del Carmen, sus presentaciones, y entonces ahora le damos el paso a los colegas y las colegas de la comisión para que hagan las preguntas del caso. Diputado Arroyo, le corresponde su turno. Gracias. Muchas gracias al exponente, ministra, muchas gracias, secretaria, muchas gracias también por su presencia y su completa exposición es bastante amplia y muy clara. Las preguntas que nosotros podemos hacer acá en la comisión investigadora, nosotros no somos el Ministerio Público, sino que somos una comisión investigadora política y obviamente lo que buscamos ver las fallas que pueden existir dentro de los procesos para ver si legislativamente nosotros podemos apoyar para evitar que esto ocurra. Entonces me quedan algunas dudas porque ya después de ver la exposición de bastantes autoridades, la pregunta es respecto del Ministerio, por ejemplo, ¿cuánto tiempo se tenían esta información y por qué no se investigó antes? Si estas herramientas ya existían desde el 2014, donde ya hemos dicho aquí que existía un convenio entre la PDI y la Sucesos, ¿ya? Habla de las redes de licencias médicas señaladas por CONPIN y según un estudio el gráfico de redes que hablaban de una red como redes de corrupción. Pero ¿cuál es el mea culpa respecto de la fiscalización que deberían tener tanto la Sucesos, CONPIN, FONASA y el Ministerio, quienes deben cuidar y velar por el buen uso de los caudales públicos? Respecto del proyecto SIL, hay mucha preocupación también en los funcionarios públicos, pues se establece que se podría terminar con el SIL del sector público, lo que sería un castigo a los que sí cumplen o bien un castigo masivo al tratar de quitar un derecho adquirido por los trabajadores. Cierto que el problema no es de los trabajadores, sino que más bien es un problema de la fiscalización. Hay situaciones como más particulares, por ejemplo, una vez aprobada una licencia por CONPIN o el ISAPRE se procede a dar orden de pago al empleador, que el servicio de salud o al hospital en el caso de los trabajadores de la salud. Sin embargo, se están dando inicio a los procedimientos disciplinarios y cobros por remuneraciones de licencias médicas aprobadas, pero cuestionadas, como aquellas que son por viajes, casinos, sociedades. ¿Cómo se fiscalizará a los servicios para que realicen las gestiones de reversa de sus dineros a CONPIN
o ISAPRE, considerando el déficit presupuestario que tienen esos establecimientos. Y también se puede hacer presente que los servicios tienen un atraso en el cobro de los subsidios laborales que data de aproximadamente el año 2021. Es decir, que desde ese año a la actualidad no se han solicitado los subsidios a las instituciones respectivas. Entonces, ¿quién va a fiscalizar todas esas cosas? Gracias, presidente. Gracias. Gracias, diputado Arroyo. Me queda la duda si está la diputada Sandón. El diputado Víquez primero, entonces. Diputado, por favor. Muchas gracias, presidente. Sí, como punto número uno tengo algunas cosas aquí anotadas de acuerdo a lo que estuvimos escuchando, pero inicialmente creo que se comentó en ocasiones anteriores con la propia Contralora, presidente, si mal no recuerdo, en el sentido de este verdadero incentivo que hay a pedir licencias a propósito de que se pague el 100% de las licencias por parte de las instituciones y sean después las instituciones las que tienen que buscar recuperar la plata. En el mundo real eso no es así. Y como primera sugerencia, que ojalá lo podamos plasmar, pero sería muy bueno que pudiera provenir directamente de la ministra una situación como esta, de manera de poder fiscalizar y controlar de mejor forma lo que aquí está ocurriendo. Porque hemos escuchado a algunos de las personas que han venido a exponer que este tema se ha venido de alguna forma analizando hace 5, 8 o 10 años, pero nunca le hemos podido poner una traba. Y ahora aparece el informe de la Contraloría y todos nos encontramos realmente impactados por la situación. Y la verdad es que para quienes hemos estado, yo no tengo tanta experiencia como la ministra o quienes le acompañan, pero para quienes hemos estado en el servicio público realmente es una situación que se arrastra hace bastante tiempo. Como 12 años de alcalde de Temuco, la verdad es que procuré cambiar estas cosas, mejoraron un poco, pero el vicio está y es complejo. Después, alguna pregunta. ¿Puede haber alguna relación entre el aumento de las licencias médicas, presidente, por su intermedio para la ministra, en relación al ingreso indiscriminado de médicos extranjeros entre el 21 y el 25 especialmente? Y en algunas etapas anteriores, pero masivamente parece que fue también estos últimos años. Lo otro que, si acaso hay una relación en la mayor cantidad de licencias a propósito de esta migración que hubo importante de las personas que estaban en ISAPRES, se fueron a FONASA, las ISAPRES fiscalizaban un poco más, FONASA un poco menos, así que convenía irse a FONASA y hacer el negocio de estar con licencia la mayor parte del tiempo. Y ahí también hay otro aspecto que los 180 días que dice la ley, que la persona no tiene salud incompatible con el servicio, debiera cumplirse como corresponde. Por otro lado, en la presentación de la subsecretaria, la señora o señorita Andrea Albagli, así es, en la página 34 de la presentación, sí, 34, yo no sé si la podemos volver a poner, pero esto yo creo que es un error, pero me imagino que si es un error habrá que corregirlo, y si no es un error habrá que corregirlo también, porque dice, en esta parte dice, en relación a los peritajes médicos de segunda opinión, para el presente año se ha destinado alrededor de 450.000 millones de pesos para 6.500 peritajes en todo el país, que permitirá abordar aquello sospechoso y tener mejor fundamento de rechazo, y hay un estimado en recuperación, me da la impresión de que es esto, de 4.270 millones. Entonces hay una suerte de error, o las cifras están mal puestas, o yo puedo estar entendiendo mal esta situación, presidente. Me gustaría que se pudiera corregir de manera de no irme con eso, porque si no, no voy a poder dormir tranquilo esta noche. Así nos ocurre a los adultos mayores, presidente. Así es que, por favor, si es posible aclarar eso, presidente, nada más. Muchas gracias. Muy bien, diputado Becker. Diputado Sandón. Ahí.
¿Ahí estamos? Sí. Gracias, presidente. Bueno, por su intermedio, saludar a todos los expositores, a la ministra. Yo tengo algunas preguntas que me llamaron la atención. Primero que todo, a Verónica Bustos, jefa de gestión de personas. Cuando habla de todo este programa o esta elaboración de un programa o de acciones para mejorar este problema, hay uno que habla como el fomento de la presencialidad. Me gustaría saber exactamente qué se trata porque lo encuentro tan poco lógico que se termine premiando a los que van a trabajar. Se supone que la persona que tiene que ir a trabajar tiene que ir a trabajar. Entonces, ¿por qué tiene que existir como un incentivo? Quiero saber a qué se debe eso y cuál es el origen, entendiendo, porque es como que no le encuentro un poco la lógica que a mí me premien o me busquen algún sistema para que yo vaya a trabajar, dado que yo tengo un contrato y un horario que cumplir, etcétera, etcétera. Quería saber eso primero. Y después, de acuerdo a unos gráficos que aparecen acá, a la subsecretaria Al-Bagli, dice que se realizó un plan de peritaje psiquiátrico durante un año y fueron 2.900 casos. Quiero saber si eso fue una cosa como aleatoria. Me parece brutal que se encuentre que el 82% de las licencias médicas evaluadas no corresponde al reposo otorgado, o sea, al 80 y tanto. O sea, si hubieran sido 4.000 casos, 6.000 casos, esta cifra se mantendría. Y quiero saber cuáles fueron las consecuencias de este hallazgo. Voy a repetir aquí lo que dice, 82% de las licencias médicas evaluada no corresponde al reposo otorgado, o sea que hay una cosa muy brutal. Estamos hablando de las licencias psiquiátricas, que todos sabemos que son las que más se ocupan, porque tengo entendido que son las que las que como que no se investigan demasiado y al menos uno en territorio se da cuenta que todos tiran licencias psiquiátricas, pero 82% es francamente preocupante. Y entre la misma línea, en las primeras láminas, dice de las fiscalizaciones se sancionó a 1.152 prestadores médicos por no presentar antecedentes que acrediten un acto médico, lo que representa el 55% de los fiscalizados, con multas, suspensión para emitir licencias médicas y prohibición de comprar talonarios. Me gustaría saber cuál de todas estas tres sanciones es la más gravosa y la que más se aplica. La multa, la suspensión para emitir licencias médicas y la prohibición de comprar talonarios, dado que también me parece que un alto porcentaje de personas que cometen también esta irregularidad. Me gustaría saber cómo se está enfrentando eso y en qué proporción o cuándo se aplica una cosa o la otra. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Sandón. ¿Alguna otra pregunta de las colegas? ¿Diputada Delgado? ¿No? Diputada Delgado, por favor. Sí, buenas tardes. Tengo algunas preguntas para la directora subrogante del Hospital del Carmen. Ya que este es un hospital concesionado, ¿ustedes no tenían antecedentes previos del mal uso por parte de los funcionarios del hospital de las licencias médicas, pensando que es concesionado y atiende a mucha gente, Maipú, Cerrillos? ¿No tuvieron ustedes antecedentes antes, denuncia de los trabajadores? Porque eso de verdad, al ser concesionado, entiendo que el servicio público lo hubiese destapado la Contraloría, pero entendemos que al concesionar un hospital queremos que funcione mejor. Entonces eso me llama la atención. Y lo otro, en el hospital, usted hablaba de un buen trato, y en todo el hospital están pegados unos letreros que dicen jefas de enfermería en alerta, gestión del cuidado. Me gustaría que me explique eso, porque dice por ti, por mí, por todos nosotros, sin miedo. Basta, no me queda claro eso. Es porque tienen miedo del maltrato de la gente, del maltrato de la administración, porque eso también puede llevar a tener licencias médicas por estrés, por sentirse perseguidos. Quisiera que me explicara eso. ¿Y qué medidas correctivas ha implementado el Hospital del Carmen para evitar futuros abusos de licencias médicas?
Esa sería mi pregunta. Gracias, diputada Delgado. Diputada Morales. Ahí sí. Gracias, presidente. Agradecer las presentaciones y me pareció no ver el detalle de qué porcentaje de las personas que tienen que han pedido licencia médica durante el último año, durante los últimos años, se trata de personas que han tenido licencias médicas por un periodo superior a 180 días. Creo que eso es importante conocerlo porque creo que también acá hay un problema del trámite que tenemos como país para pedir, para hacer el trámite para acreditar la salud incompatible o solicitar la pensión anticipada muchas veces por invalidez. Si es posible que la ministra y la subsecretaria nos cuente un poco sobre esos números y qué creen ellas que podríamos incluir qué cambios se podrían realizar para que ese trámite funcione mejor. Entiendo que hay hartos casos, no sé si hartos, pero creo que todos nuestros distritos conocemos de gente que pasa años con licencia médica y para uno es medio inexplicable de que eso pueda ocurrir. ¿Qué causa o qué nos falta legislar o modificar para que casos así no ocurran? Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, diputada Morales. Yo también tengo algunas consultas, no sé si algún otro colega o colega, no. Ya, yo tengo algunas preguntas breves. Bueno, primero, una preocupación, me voy a colgar de lo que planteaba la diputada Morales, respecto de las personas que tienen más de 180 días de licencia y qué pasa cuando estas licencias son atribuibles a causa laboral. Porque, por ejemplo, voy a poner un caso. Yo recuerdo el Hospital Sotero del Río, 7 funcionarias TENS, si mal no recuerdo, que finalmente llegaron a Contraloría y en que todos los casos eran porque se había seccionado el manguito rotador, por ejemplo. Que eso habitualmente ocurre por la sobrecarga del manguito, del músculo supraespinoso, al estar trasladando pacientes entre las camillas, por ejemplo. Entonces, finalmente, claro, es cierto que en un minuto se torna incompatible con el trabajo un periodo de licencia tan prolongado, pero es inherente al trabajo, no es una enfermedad común. Entonces, yo no sé si tienen investigado el cruce cuando una enfermedad que es ocupacional en estricto rigor es catalogada como enfermedad común. Esa es una pregunta. No sé si la diputada Morales iba un poco en ese sentido, su pregunta también. Bien. Una segunda cosa, quería preguntar si tienen información en el Ministerio respecto de licencias emitidas por otros profesionales que no sean médicos, matronas u odontólogos. Después, una pregunta respecto a personas que teniendo media jornada de licencia pudieran estar la otra media jornada trabajando en otro lugar, si hay algún cruce de esa información. Otra pregunta respecto de las personas que tienen licencias médicas adquiridas por atención telemática. ¿Qué porcentaje de las licencias, desde que se implementó esta medida, sobre todo en la pandemia, esta modalidad, podrían corresponder a modalidad telemática? Si tienen alguna definición respecto a aquello. Y finalmente, un tema que he planteado en varias oportunidades respecto a las personas que quedaron con secuelas del COVID-19 y que han sido sometidas a procesos prolongados de licencias médicas en circunstancias que, por ejemplo, se podrían haber pensionado. Yo he mencionado en varias oportunidades el caso de un colega del Hospital Sotero del Río que estuvo 4 años con licencia médica, que en algún minuto CONPIR le dice que tiene un 40% de discapacidad y que por lo tanto está en condiciones de volver a la UTI. Bueno, finalmente actualmente está pensionado y tiene un 90% de discapacidad con un daño respiratorio bastante significativo, que es el doctor Jorge Villalobos. Esas son mis consultas. No sé si hay algo más que agregar, colega. Hartas consultas. Muchas gracias. Entonces, ¿va a responder usted, ministra? Sí. Gracias, presidente. Bueno, yo voy a comenzar con algunas respuestas y después voy a dejar la palabra para los especialistas. En el caso de la subsecretaría también está la directora
de COMPIN y a la jefa de la IGDEP y al director de FONASA en cuanto a las recuperaciones de los fondos, si le parece. Bueno, la primera consulta del diputado Arroyo, le agradezco las palabras respecto a lo completo de la presentación. Nosotros tratamos de recabar la mayor cantidad de antecedentes y, bueno, como nos citaron, la verdad es que a la mayor parte de las autoridades del sector vinimos todos y hay una presencia muy amplia de las distintas entidades del sector relacionadas con el tema del subsidio de incapacidad laboral. Como tratamos de explicar en la presentación, nosotros nos hemos ocupado del tema del uso de licencias médicas desde que asumimos los cargos en esta administración, dado el alto uso y el impacto financiero y a la detección efectivamente del uso fraudulento de licencias médicas. Y sin embargo, las atribuciones con las que cuenta la COMPIN, como explicó la subsecretaria, no son las mismas que tiene la Contraloría. Por eso es que en el recuento que nosotros hacemos de actividades, nosotros damos cuenta de que se empezó a trabajar el 2022 en estos sistemas más automatizados de fiscalización, dada la gran cantidad de licencias médicas y de que el aumento en el número de licencias médicas no fue acompañado de un aumento de la dotación de la COMPIN. Por el contrario, aquí se han legislado una serie de proyectos que benefician a personas con discapacidad, para los cuales la certificación también la hace la COMPIN. Y entonces es una entidad que ha tenido una gran sobrecarga de trabajo en el último tiempo. Por eso mismo se recurrió en esta condición de recursos a hacer un uso eficiente de la tecnología y generar todos estos procedimientos automatizados que permitieron detectar situaciones anómalas como la concentración en la emisión de licencias médicas en algunos prestadores a un nivel tal que era incompatible con la atención médica por la cantidad de licencias médicas que se emitían por unidad de tiempo. Y esto además coincide con detecciones que también hicieron las entidades aseguradoras privadas, las ISAPRES, y que fueron a denuncias a la Policía de Investigaciones. Por lo tanto, nosotros planteamos, y lo planteó también la subsecretaria y lo ha planteado la directora de la COMPIN, que se han hecho uso de los recursos que se han tenido en el sentido de tratar de tener la mayor fiscalización y la mejor visualización y las medidas, no solo administrativas, sino que incluso la propuesta de medidas legislativas, que no se habían realizado en muchos años, que no se había modificado la legislación sobre licencias médicas, presentando no uno, sino 3 proyectos de ley, uno de los cuales ya está aprobado. En cuanto al tema de los proyectos del SIL, es cierto que hay planteamientos respecto a que el problema es la fiscalización. Sin embargo, cuando estamos hablando de la cuantía de actividades que estamos desarrollando, ningún sistema de fiscalización que no se base en el desincentivo de una conducta fraudulenta puede funcionar. O sea, nosotros, la verdad es que desde nuestro punto de vista, hay responsabilidad de los trabajadores, hay responsabilidad de los emisores en el uso fraudulento y por supuesto hay la responsabilidad administrativa de llevar una buena fiscalización. Pero como de hecho lo planteó el ministro Marcel antes de irse cuando presentamos el proyecto de ley SIL, un sistema que tiene incentivos inadecuados es imposible que vía fiscalización se corrija completamente, y por lo cual nosotros presentamos un proyecto paramétrico que se acordó con el Congreso en la ley de presupuesto para modificar los parámetros de la licencia médica y desincentivar el mal uso. En esos aspectos, que es un proyecto que es cierto que ha sido discutido con los trabajadores, y estamos en una mesa de trabajo con ellos respecto a esos planteamientos, pero la postura del Ejecutivo tiene que ver con la necesidad de alinear de mejor forma los objetivos, los incentivos del subsidio de incapacidad laboral, de manera de que siga siendo un beneficio de la seguridad social y que beneficie a los trabajadores que requieren el reposo médico. Con respecto al tema de la recuperación de recursos, le voy a pedir después a FONASA que conteste. Igual que el cobro de los subsidios. El diputado Becker hablaba justamente del tema de los incentivos que es el pago del 100% de la licencia médica, el que en el sector público, por ejemplo, no tenga carencia, lo que nosotros hemos demostrado que implica un comportamiento distinto entre ambos subsectores. Por eso se han planteado medidas en ese sentido, porque también teníamos el compromiso de presentar un proyecto de ley en esa línea, un proyecto que está presentado al Senado.
y claro, y eso es lo que dice el diputado, que ahora nos espantamos, pero la verdad es que el vicio está, dice usted en sus palabras, diputado, y eso es justamente lo que nosotros queremos tratar de erradicar, pero para eso se necesita la voluntad de todas las personas. También está el tema de que efectivamente nosotros, a raíz de este tema de las licencias médicas prolongadas, habíamos oficiado, yo misma personalmente oficié a los servicios de salud en abril del 2024, o sea, estamos hablando del año pasado, antes de todo el tema de la Contraloría, de manera de que todos los servicios dependientes del Ministerio de Salud hicieran efectivo la solicitud de salud compatible a las personas que tenían licencia médica más de 180 días. Eso generó alguna resquemor por parte, por cierto, de los gremios, sin embargo, significó una reincorporación de muchas personas al trabajo y la revisión de estas situaciones de salud incompatible. Ahí paso a responder un poco también la última pregunta del diputado Palma, y que yo mencioné en mi presentación y que es uno de los aspectos que queremos solucionar en el proyecto de ley que presentamos, que es esta situación de personas que tienen licencias médicas prolongadas y que exceden el tiempo en el cual se tiene que decretar la salud incompatible, pero cuando uno va a la salud incompatible a tratar de pensionarlo, no alcanzan el porcentaje de pensión y por lo tanto quedan en una situación de limbo. También hay otras circunstancias en las cuales la persona se le rechaza la licencia médica y sin embargo no se reincorporan al trabajo, pero esos días de ausentismo con licencia rechazada no se suman para contabilizar los 180 días, que son situaciones que en el fondo quedan en un interreino y que nosotros estamos tratando de cerrar a través del proyecto de ley. Si existe una relación entre la mayor cantidad de licencias médicas y la migración de ISAPRE a FONASA, la verdad es que nosotros hemos observado que el gasto en licencias médicas, por supuesto que se eleva, porque las personas que han migrado de ISAPRE a FONASA y los nuevos afiliados a FONASA tienden a tener un salario mayor que los que estaban anteriormente, pero no una tasa de uso mayor. Hasta donde yo recuerdo, le voy a pedir al director de FONASA que me corrija si es eso efectivo. El programa de ausentismo lo comenzamos, como mencionaba yo, con la misma época, en abril del 2024, cuando pedimos por oficio que se hicieran planes en todos los servicios de salud, o sea, que ya habían planes, pero que se retomaran y se presentaran todas estas situaciones de las personas que llevaban más de 180 días de licencia médica. Quiero decirles que en algunos establecimientos el impacto del ausentismo es tan grande que implica la ausencia en un hospital, por ejemplo, de 300 personas todo el año. Eso es lo que impacta el ausentismo en el sector. O sea, es como contar con 300 funcionarios menos en un año en un hospital, por el nivel de ausentismo que existe. Por eso es que se venía trabajando desde mucho antes que esta situación. En cuanto al tema de los peritajes, que la subsecretaria lo puede explicar más en detalle, en general se orientan a aquellas situaciones anómalas, que uno considera que hay alguna cierta anomalía. No son, entiendo, representativos de todas las licencias médicas, sino que de los médicos que uno por alguna razón sospecha que tienen un comportamiento anómalo, o de las licencias médicas también que tienen un comportamiento anómalo. Y sobre el tema del... ¿Sí? Segundo. Colegas, quería solicitarles tengan bien 15 minutos de prueba, ¿les parece? Para contestar todas las preguntas. Muchas gracias. Acordado. Dime, un cuarto. Ya. Bueno, y brevemente para darle la palabra al director de FONASA y a la subsecretaria sobre el hospital de Maipú, y después la directora puede abundar. La concesión del hospital implica, claro, algunos servicios concesionados, pero no los servicios clínicos necesariamente, solamente hacer esa aclaración. Si le parece, por su intermedio le damos la palabra a FONASA y después a la subsecretaria y después a la directora de Maipú. Hasta luego. Don Camilo, sí, lo escuchamos. Ahí sí. Buenas tardes. Bueno, efectivamente, para entrar en materia enseguida, respecto de si las personas que vienen de ISAPRE a cotizar a FONASA han producido algún cambio, hay que decir que va en la línea de lo que señalaba recién la ministra, ¿no? Que efectivamente hay que diferenciar lo que es el uso de la licencia con el precio o el valor que tiene, ¿no? Porque el valor está determinado por el salario.
Y el uso está determinado, por ejemplo, por la tasa de incapacidad laboral, que es la cantidad de días promedio que tienen las personas al año. Entonces, efectivamente las personas en ISAPRE demandan menos uso, pero gastan más porque tienen salarios mayores. Y es lo que se reproduce en FONASA, y es lo que hemos visto y lo vimos en un gráfico que mostraba la subsecretaria del Baile, en que mostraba, ¿cierto?, que la tasa de uso ha ido disminuyendo con el ingreso de personas de más altos ingresos al FONASA. Sin embargo, el gasto se ha mantenido o ha aumentado porque los salarios son mayores. A nosotros lo que nos interesa, obviamente, es la utilización, porque no podemos controlar, digamos, no es algo negativo, sobre todo para el fondo, que tiene un efecto solidario, ¿cierto? Un efecto neto positivo de este financiamiento en distintos ámbitos, no solo en las licencias, sino que fundamentalmente en la prestación de servicios de atención de salud, que lo que las personas aportan cuando vienen y tienen salarios más altos sea mayor a lo que gastan. Y entonces, por ese lado, no se produce lo que se piensa, ¿no? Que estas personas están haciendo un arbitraje o alguna conducta oportunista para ir a financiarse con licencias al fondo. Por el contrario, ¿no? Lo que señalo recién. Mantienen su comportamiento, solo que tienen salario más alto y por lo tanto los gastos se mantienen. Respecto de lo que se nos consultaba de las recuperaciones, todos estos procesos con licencias fraudulentas los montos son difíciles de recuperar, hay que decirlo. No solamente porque, las personas hay que capturarlos de alguna manera. Cuando fueron los procesos, por ejemplo, de los fraudes anteriores relacionados con la oferta, con prestadores y médicos, ¿cierto? Estos 30 médicos que generaron un fraude importante a fines de 2022, había que recuperar los materiales que ellos tenían, ¿cierto? Los bienes que habían podido comprar con este fraude, pero además porque vienen los procesos judiciales que tienen que ocurrir y después de eso recién se puede empezar a recuperar dinero. Con todo, en este caso en particular del uso de los funcionarios públicos que ha denunciado la Contraloría por uso de licencias en vacaciones, allí lo que tiene que ocurrir primero es la invalidación de las licencias, ¿no? Y en eso se está, digamos, trabajando, porque solo entonces se pueden solicitar los dineros de reembolso. Con todo, en los procesos judiciales en general hay recuperaciones, pero estas son menores, no llegan a sobrepasar el 10% hasta ahora de lo que son los montos, digamos, involucrados. Finalmente quería decir que se ha mencionado en varias ocasiones el tema de que FONASA, y lo ha planteado la ministra, ¿cierto?, en la propuesta de fortalecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, se propone que FONASA se haga cargo de la Contraloría Médica. La verdad es que esto es una propuesta anterior al cruce de datos, ¿cierto?, y a lo que se ha conocido, porque veníamos trabajando de antes como sector para poder generar un mayor control del gasto en este ámbito. Pero para nosotros era muy importante poder generar un mecanismo que cerrara el circuito financiero en que FONASA está involucrado en la dación de licencias, ¿no? Porque FONASA efectivamente financia, apoya con los sistemas de información que tiene para otorgamiento de licencias, pero claro, las responsabilidades están compartidas con la COMPIN, que fiscaliza, ¿cierto?, y con la Suceso. Y entonces era mejor concentrar, aprovechar, digamos, de cerrar el circuito del financiamiento, o sea, cerrarlo con el pago, porque nosotros tampoco pagábamos, sino que hacemos transferencias. En ese caso, en caso de pagar, entonces para pagar necesitamos tener una Contraloría Médica. Esa era un poco la lógica, ¿no? Y eso es lo que estamos empeñados en poder lograr con este cambio de legislación, y así también poder provocar que la COMPIN, con los mismos recursos, pueda dedicarse más fuertemente a la fiscalización y pueda continuar en este camino que ha estado planteando la subsecretaria en este caso, de fortalecer el control mediante esta fiscalización. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Subsecretaria. Gracias, presidente. Brevemente, por su intermedio, quiero responder a la pregunta planteada por el diputado Arroyo. Ya se refirió esto a la ministra, pero quiero sumar solo algunos puntos. Lo primero,
es que, entendiendo que aquí hemos compartido mucha información con respecto a las diferentes acciones de la CONPIN, es que por eso entregamos ya la vez anterior que presentamos y también esta vez, ahora podrán encontrar en la página 41 de la presentación, la línea de tiempo, donde muestra, ilustra visualmente que las acciones de fiscalización de la CONPIN iniciaron en el 2022, o sea, hace años atrás. Eso no comenzó con el informe de la Contraloría General de la República. Quiero hacer algunas explicaciones también de por qué es lo que permite que la fiscalización sea más eficiente y tenga mayor alcance. Hay algunas cosas concretas y objetivas. Por ejemplo, las licencias médicas desde el año 2021, desde enero del 2021, es obligatorio que sean electrónicas. Antes eso no era así. Y por ende hoy día hay acceso a información digital que se pueda utilizar para grandes análisis numéricos que antes a mano, a papel, obviamente no se podía hacer. Entonces esa es una herramienta que habilita la fiscalización en base a la inteligencia de datos. Y la otra distinción que quiero hacer en tanto al impacto y el alcance de la fiscalización es que las facultades fiscalizadoras, por muy buenos motivos, no son iguales para la CONPIN que para la Contraloría General de la República. Es por eso que el informe que hace la Contraloría tiene un mayor alcance en volumen, pero la lógica detrás es la misma que la CONPIN utilizó un año antes de que se publicara este informe de la Contraloría. Y quiero aclarar, ya lo hemos presentado anteriormente, pero volver a reiterarlo, que el convenio al que se refiere el diputado Arroyo de la PDI es otro. Es el 2014 que se refiere es de la Superintendencia de Seguridad Social, no es el convenio de la CONPIN. El convenio con el cual la Subsecretaría de Salud Pública hizo el análisis con la PDI es un convenio que tiene el Ministerio de Salud en el contexto del Reglamento Sanitario Internacional, y en ese contexto es que puede solicitarle hasta 50 RUTs al mes para verificar los movimientos internacionales. No tenemos mayor alcance que eso. Y es por eso que yo reitero constantemente que la CONPIN ha ejercido sus facultades al máximo de sus capacidades, porque hoy día no tenemos capacidad institucional para hacerlo de mayor alcance. Pero sigue siendo un convenio distinto al que hace mención el diputado, que es de la Superintendencia de Seguridad Social. Con respecto a la pregunta del diputado Becker sobre los datos que están en la página 34, la verdad es que solo sostener que las cifras son correctas. Yo no me quedó claro cuál fue la pregunta, pero voy a volver a explicarlo. Este año se destinaron 450 millones, no 450 mil millones, 450 millones. Eso monto 450.000 más, como está descrito acá, son si usted lo lee en número bruto, serían 450.000 pesos, pero son 450 millones. Y eso logra financiar 6.500 peritajes. Con eso, si es que se sostienen aproximadamente los hallazgos de lo que se hizo el año 2024, entonces podemos estimar que el ahorro, es decir, en las licencias que se dejarían de financiar por estar mal emitidas, alcanzaría 4.270 millones. Ahí sí, 4.270 millones. La pregunta de la diputada Osandón es una muy buena pregunta. Efectivamente, como decía la ministra, esta es una muestra que se escoge según riesgo. Entonces, por ende, si uno hiciera una muestra aleatoria, probablemente uno no esperaría tener el mismo porcentaje de licencias que están emitidas de alguna manera que no corresponde al reposo, ya sea por la duración o porque sencillamente no debiese haber tenido un reposo para la recuperación de la salud, porque tiene un foco de riesgo. Pero de todas maneras, por eso es que se está trabajando en la actualización del Decreto Supremo 7 para poder actualizar y reforzar las indicaciones de la correcta emisión de la licencia de salud mental para que efectivamente sea conducente a recuperar la salud. No necesariamente un reposo más extendido en salud mental lleva a una mejor recuperación de la salud, a veces es todo lo contrario. Entonces, por eso es que se está trabajando en actualizar este documento y lo acompaña un documento que no existía antes de una orientación técnica que entrega en mayor profundidad herramientas clínicas para la toma de decisión en la emisión de licencias médicas de
salud mental. La fiscalización, solo para hacer una precisión, los 1.152 profesionales sancionados en 2024, cuando uno lo mira dentro del universo total de médicos emisores, eso es un 2% del total. La cifra que es mayor, que se trata del 50%, es porque está vista sobre el total de personas fiscalizadas, no el total de médicos emisores. Y las sanciones de suspensión, multa y suspensión son, con la nueva ley, graduales según las reincidencias que se observen en los prestadores. Y por último, diputado Palma, su pregunta directa: las cantidades de licencias emitidas por matrones y odontólogos son solo un 2% del total, por ende el impacto que tiene en el gasto es menor, y la enfermedad laboral es un procedimiento que observa y supervisa las mutuales por la Superintendencia de Seguridad Social y no es materia entonces del Ministerio de Salud. Muchas gracias, subsecretaria. Entiendo que el superintendente tenía que hacer una acotación y después le damos la palabra a la directora subrogante del hospital. Sí, gracias, presidente. Solamente para poder comentar cuál es la situación que existe de recuperación de recursos de licencias médicas entre los servicios públicos y la ISAPRE. Hoy día hay una situación que complejiza un poco esa recuperación, porque no basta la sola presentación de la licencia médica y su aprobación para que se reintegren esos recursos a los servicios públicos. Tiene que haber una segunda gestión del servicio público para requerirlo. Y eso genera, obviamente, una dificultad adicional que muchas veces significa que no se recuperan incluso esos fondos o se demoran en hacerlo. Nosotros hemos trabajado una circular que modifica esa situación, lo estuvimos trabajando durante todo el primer semestre, para recuperar una anterior que en algún momento se intentó junto con la Contraloría General de la República, y este año entonces, a partir de noviembre, debiera ya no existir más esa situación y por lo tanto la sola presentación de licencias médicas y su aprobación debiera automáticamente implicar la recuperación de fondos por parte de los servicios públicos. Eso quería clarificar. Gracias. Muchísimas gracias. Directora. ¿Está bien? Okay. Para responder a diputada Delgado, con respecto a ver si se me fue alguna pregunta, pero con respecto al hospital concesionado y si existían antecedentes previos, la verdad que como hospital concesionado, el hospital de Maipú tiene a su cargo todo lo que es el recurso humano y la gestión asistencial, más allá de todas las gestiones de administración y finanzas. Como hospital concesionado, nuestra concesionaria, a través de la inspectora fiscal, solo recurre a lo que es infraestructura y servicios de seguridad, servicios de alimentación y otros servicios que puedan prestar al hospital. Todo el resto asistencial, administrativo, recurso humano corresponde a nosotros. Si existían antecedentes previos, no tengo ese dato para señalarlo específicamente, pero efectivamente hay datos más antiguos aparte de lo que yo le pude traer hoy día, y que da cuenta, por lo menos desde el 2023 a la fecha, que hemos logrado fortalecer algo que de alguna manera creo yo, en particular, que podría haber estado de mejor, con mucho mejor funcionamiento, y que en este equipo directivo, a partir de mayo del 2024, ha tomado como más con intensidad todas estas materias que convocan. Con respecto a los carteles de la subdirección, sí, la verdad que eso corresponde más bien a un grupo de enfermeras del hospital. A mí me tocó comenzar mi subrogancia con este petitorio, un petitorio que la verdad se concentraba en más bien pedir cuentas acerca del funcionamiento de la unidad jurídica, de los sumarios del hospital, de cómo estaba ese proceso, y una de las otras puntos importantes eran acerca de los equipos clínicos y su obsolescencia. ¿Y qué estábamos haciendo nosotros como hospital para poder tener equipos al día?
eso comenzó, el movimiento comenzó de ellas el 13 de agosto y finalizó el 21 de agosto. Luego de 2 o 3 reuniones más o menos en que participaron 2, las enfermeras solas, ya habían distintos gremios involucrados también, y en una de ellas participaron 3 gremios también. Pero ese era el foco del petitorio. Con respecto a las acciones concretas, bueno, como le comenté, existía un plan que está, aparte de un comité que se reformuló en junio del año pasado, con un plan que está desde septiembre por resolución, lo que en ese plan se da un abordaje a las licencias médicas prolongadas, a las cortas y reiterativas, y también un abordaje al cómo podemos nosotros reintegrar a nuestros funcionarios, porque como señalaban atrás, para nosotros es una repercusión importante en la producción clínica, que es lo que nos convoca como hospital para poder atender a nuestros pacientes. También a partir de enero... ¿La puedo interrumpir un segundo? Estamos en la hora. Un punto, ya por favor, porque estamos en la hora ya. Ya. Y comentarle a partir de enero del 2025 se está haciendo una auditoría, enero de este año, una auditoría que se aprobó en enero del 2025 para el control y regularización de todo tipo de licencias médicas. Muchísimas gracias. Agradecerle a la ministra Jimena Aguilera, al gabinete de la ministra y bueno, a todas las autoridades que nos acompañan hoy día. Muy brevemente, antes de que nos vayamos, colegas, quería pedirle a la diputada Sandón si mañana tiene a bien reemplazarme, porque yo no puedo estar mañana, por favor. No va a poder decir que no. Y recordarle a los colegas el acuerdo de que sus respectivos asesores legislativos tomen contacto con la señorita Isabel Muñoz para efectos de ir generando el trabajo de acuerdo, consensuando. Eso, y secretario, antes de terminar, quería pedirle, mire, las PPT cuando quedan en el WhatsApp a veces están temporizados, entonces se borran. Entonces lo importante es que estén disponibles en la página. ¿No? Si ya, ok. Bien, por haberse cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta.